fuerzas para continuar. Has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver. Oh, creer, creer, creer. Oh, creer, creer. Oh, creer, creer. Oh, oh. Cuando parezca como si no puedes pelear más y se ve como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá, y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar y celebrar lo que vendrá. Juntos cantar, yo quiero. Está a tu lado, tú tienes todo lo necesario para levantarte y creer. Oh, creer. Oh, yo creo. Oh, yo creo. Oh. Hola, ¿cómo estás? Sea bienvenido a la reunión a distancia de la Iglesia Bautista Dios es Amor de Tláhuac. Estamos muy contentos de que nos podamos reunir a través de este medio y bueno, ya hemos tenido nuestras reuniones presenciales de manera quincenal. Estamos retornando a la vida pues física, en el sentido de poder vernos, poder saludarnos, poder saber cómo estamos e irnos integrando poco a poco. Y bueno, y también conforme vayamos avanzando, conforme vayamos caminando, pues vamos a ir retomando muchas de las cosas que estamos realizando y eso es importante.
Así que de igual forma lo seguimos animando no solo a que sigan nuestras transmisiones, sino que también pueda acompañarnos de manera presencial en nuestras reuniones aquí en las instalaciones de la Iglesia Bautista Dios es Amor de Tláhuac, que estamos ubicados en la calle de Atún, manzana 117, lote 8, entre la calle de Sirena y de Pez Vela, a unas cuadras de la calle de Langosta. Estamos muy cerca de este lugar. Y de igual forma, los días que no tenemos reunión presencial, como es en esta ocasión, que lo hacemos de esta forma a través de esta transmisión, usted puede seguir viniendo a traer su contribución en cuanto a la formación de las despensas y también en cuanto a lo que son sus aportaciones o venir a convivir, también eso es importante. Estábamos haciendo un recuento así rápido y a lo largo de este poco más de un año hemos entregado creo que un poco más de 40 despensas y eso es importante y la verdad lo hemos hecho con la ayuda del Señor. Y por otro lado, pues seguimos trabajando obviamente en mejorar nuestras instalaciones. La finalidad no es el templo en sí, la finalidad es obviamente que tengamos un espacio seguro donde alabar al Señor, porque eso es importante y estamos viendo los proyectos o las propuestas para construir nuestro techo. Y también para eso vamos a estar haciendo algunas actividades y algunas acciones pues para conseguir los fondos que nos hacen falta. Pero sobre todo contemos con la ayuda de nuestro Dios. Hermanos, pues vamos a comenzar. Les voy a invitar a que busquen en sus Biblias la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo número 12, los primeros 10 versículos. Es un texto muy conocido, al cual yo creo que pocas veces le hemos hecho justicia en relación a la enseñanza que nos da. Es una enseñanza oportuna, es una enseñanza pues precisa, que nos ayuda mucho para enfrentar los avatares de la vida. Y bueno, voy a hacer la lectura. Hoy voy a utilizar la versión clásica o la versión que todos utilizamos, que es la versión Reina Valera 1960. Recuerden ustedes, hay versiones de Reina Valera de 1906, 1960, hay una versión 85 y hay una versión que creo que es 2000 y esa es muy importante, pero básicamente la idea sigue siendo la misma, en un español muy elegante y muy rimbombante. Voy a hacer la lectura, ustedes sigan ahí con su vista en su hogar, en donde se encuentra, y dice así la palabra del Señor. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a orar. Señor Dios, en esta hora agradecemos que nos des este honor inmerecido, Padre, de estar aquí delante de ti y poder exponer tu palabra. Queremos hacerlo de la forma más clara y precisa. Queremos que nos uses, Señor, que nos habilites, que nos hagas ser aceptos delante de ti y obviamente idóneos para cumplir este propósito. Que nuestra vida, Señor, se caracterice porque somos instrumentos en tus manos y que Cristo sea proclamado a toda persona, a toda lengua y toda nación y que en todo, Señor, nazca el deseo de ser salvos por ese nombre maravilloso. Gracias, Padre, por este momento, por la vida de mis hermanos y hermanas que escuchen y siguen esta predicación, ya sea de manera presencial o a la distancia. En todo y por todo, Señor, estamos acostumbrados a escucharte, Padre. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Perdón, se me había olvidado decirles que de igual forma, cuando nuestras reuniones son presenciales, se graba la predicación, el mensaje, se edita, es decir, se hace todo el trabajo que se hace generalmente como un día, como en este caso,
y se sube lo más rápido que se pueda para que todos vayan teniendo un seguimiento. Lo que queremos crear, además de tener una videoteca con todo este material que en algún momento puede volverse a reutilizar, que usted tenga la oportunidad de volverlo a escuchar si es que se sintió tocado, si se sintió bendecido, si se sintió desafiado por la enseñanza, compartirlo a otra persona, y bueno, usted no se pierda y no tengamos razones para decir que no nos enteramos de lo que el Señor nos ha estado enseñando en todo este tiempo. Entonces ahí queda también, ya están las otras predicaciones de nuestras reuniones presenciales, para que ustedes también las vayan ahí, se deleiten en su palabra y puedan sacar bendición de todo ello. Bueno, el escritor Gerald Sitzer deseaba tener una familia numerosa, pero su esposa Linda era estéril. Cada día oraban para que Dios les otorgara el don de tener hijos. Sus oraciones fueron finalmente respondidas, cuando en el término de 6 años, Linda y Gerald habían dado a luz a 4 niños sanos. Ella estaba delirante de gozo y abrazó su llamado a la maternidad con entusiasmo y confianza. Cada mañana le pedía a Dios que protegiera a su familia, todos los días. Y eso mismo oró el 27 de septiembre de 1991. Pero algo cambió ese día. Un conductor ebrio perdió el control y chocó con su pequeña camioneta, matando a Linda, a su hija Diana y a la mamá de Gerald, que estaba de visita ese fin de semana. Hasta el día de hoy nadie ha podido entender cómo fue que cambió su vida en ese día. Si se hicieron todas las preguntas pertinentes. ¿Qué pasó? ¿Qué impidió que las oraciones llegaran delante de Dios? ¿Cometieron algún pecado imperdonable? ¿No oraron de la manera correcta? ¿Hizo falta apoyo fraternal de parte de la iglesia? ¿De pronto Dios se movió en mi contra? ¿Está enojado conmigo? ¿Por qué? Gerald le preguntó miles de veces ¿por qué su oración no fue respondida como él lo había pedido? Nos han enseñado que cuando oramos a Dios debemos esperar de Él lo mejor. El problema radica en que nosotros tenemos un concepto muy particular acerca de lo que es bueno y de lo que está bien. Y generalmente ese concepto de bien o de bondad lo relacionamos con cosas que nos satisfacen, que nos gustan, que nos convencen o que nos agradan. Pero en realidad tenemos ese concepto que es limitado y generalmente se circunscribe a nosotros, a nuestra satisfacción. Y es más, hasta lo sellamos con expresiones como la paz en el corazón. En mi labor como pastor he escuchado testimonios, desde luego que menos dramáticos, pero no menos válidos. Una madre de familia que se la vive orando porque sus hijos vuelvan a los caminos del Señor o porque se conviertan al Señor y no sucede nada. Hombres, varones que salen a buscar un empleo y le piden a Dios que los guíe y tampoco sucede nada. O jóvenes confundidos que piden la dirección de Dios y no la encuentran. O personas en general que tienen un familiar enfermo o ellos mismos están enfermos y esperan que Dios los sane, orando porque Dios los sane, y al final gravemente se complican y en unos casos hasta mueren. Hay quienes a la ligera afirman que la respuesta de Dios en estos casos no llega por causa del pecado, por causa de la inmadurez o por causa de la falta de fe. Pero yo estoy convencido que no es así, porque eso sería una forma muy simplista de mirar el reino de Dios. Porque esto no solo le sucede al creyente inmaduro que ocasionalmente va a la iglesia o que no de forma regular lee su Biblia o que su vida a lo mejor no es un ejemplo de fidelidad cristiana. También lo hemos visto en cristianos maduros
que se encuentran en condiciones similares. Yo quiero decir como premisa, es decir, como base sobre la que queremos despegar en ese tema, es que Dios escucha todas las oraciones. Dios escucha todas, aun las más torpes, banales o frívolas, Dios las escucha. Pero aún hay más, Dios las responde todas. Lo que pasa es que yo no sé de dónde hemos aprendido que Él está obligado a respondernos siempre como nosotros queremos. Dejamos de lado quién es Él y lo que Él quiere, su voluntad. Y entonces nosotros nos queremos circunscribir a una respuesta que nos traiga satisfacción. Sin embargo, a veces Dios también nos da un no como respuesta. Pero cuando Dios nos da un no como respuesta a las oraciones o a las circunstancias que tenemos, no significa que sea algo malo o desagradable. Lo que pasa es que a veces sus bendiciones vienen en envoltorios que no nos gustan de entrada, pero que si confiamos en Él y lo amamos, tenemos que aceptar que todo lo que procede de su mano siempre es bueno. Pablo nos dice en su carta a los romanos que la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Romanos 12:2. Y llegar a este punto de convencimiento en la fe, de aceptar lo que venga de Dios como agradable y perfecto, hermanos, debe ser un avance en nuestro andar cristiano. Debe ser un aumento en el peldaño que nos asemeje más al carácter de Jesús. Porque cada vez que Dios nos dice no a algo que pedimos, ese no tiene una razón, tiene una explicación y un motivo. No es simplemente negar por negar, como a veces nosotros lo hacemos en el ejercicio de nuestra paternidad. Él quiere que nosotros busquemos y encontremos algo en Él. Y hoy en este día, precisamente mencionando a Pablo, es el claro ejemplo de la enseñanza. El apóstol de la fe, el campeón de la fe, el consentido de Dios, como le dirían algunos, recibió de Dios un no como respuesta a una necesidad grave para él. Y hoy en este día, a la luz de su testimonio, aprenderemos por qué Dios a veces nos responde que no a algo que para nosotros es importante. La primera cosa que yo quiero que veamos en el pasaje es que Dios a veces nos dice no, porque Él tiene un propósito más grande que lo que nosotros estamos pidiendo. Verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente. Hay muchos testigos de oraciones contestadas de acuerdo con lo que han pedido. Un misionero en el Ártico contó cómo el hielo sobre el cual viajaba se separó de la costa y fue llevado hacia el mar. Con la muerte ante él, el misionero oró a Dios porque resolviera esa situación. Y milagrosamente los vientos cambiaron y movieron ese enorme trozo de hielo, llevándolo nuevamente a tierra firme y poder él cumplir su misión. Muchos creyentes tenemos recuerdos personales de haber sido ayudados, rescatados, cuidados, sanados, bendecidos en respuesta a nuestra oración. Pero no siempre es así. Y como dije, Pablo es un ejemplo de eso. Pablo comienza el capítulo 12 haciendo memoria de un evento que había ocurrido 14 años atrás, antes de que estuviera escribiendo esa carta a la iglesia de los Corintios. Está hablando de cómo él fue llevado al tercer cielo y en donde él tuvo una experiencia extraordinaria. Es curioso porque él habla en segunda persona como diciendo, conocí un hombre, pero después sabemos que se trata de él porque entonces escribe después en primera persona. Él fue llevado al paraíso, al tercer cielo, en donde él vio y escuchó, donde él fue testigo de cosas que un ser humano cualquiera no podría explicar. Versos 1 al versículo 4. Y Pablo sigue diciendo
en el verso 6 que él podría alardear de esa experiencia espiritual. En ese momento, recuerden ustedes el contexto de la iglesia a los corintios, en donde los supercristianos de Corintios unos se sentían muy espirituales, superiores unos sobre los otros. Y Pablo tenía experiencias en su andar con Cristo superiores a cualquiera que alguien de esa iglesia pudiera presumir. Y por eso él comienza a hablarles de eso, diciendo: conocí a un hombre, refiriéndose a él mismo, que fue al tercer cielo, que fue al paraíso y que vio cosas inefables, inimaginables e indescriptibles para cualquier persona. Y él dice en el verso número 6 que él podría alardear de esa experiencia espiritual, pero no lo hace. Pero aun si lo hiciera, sería justo, porque entonces él daría testimonio de la verdad, verso número 6. Pero no lo hace. Y no lo hace porque él explica que si lo hace, los demás pueden formarse de él una idea equivocada. Pueden pensar que es presuntuoso, o inclusive pueden caer en el otro extremo de comenzar a adorarle o a rendirle tributo o a elevarlo en una posición que él no quiera. Y por eso no lo hace. Sin embargo, Pablo no deja de ser humano como usted o como yo o como cualquier otro. Y Dios conoce el carácter de Pablo y la personalidad de Pablo, de tal manera que para asegurarse que eso no ocurra, es decir, que él no se envanezca de las grandes bendiciones que ha recibido, dice en el verso número 7 que a él le fue dado algo. No dice que a él le llegó algo, sino que le fue dado algo. Dice ahí un aguijón, verso número 7. Es interesante resaltar que el aguijón de Pablo dice le fue dado. A veces hay quienes piensan que las cosas no buenas que ocurren en nuestras vidas siempre vienen del diablo. Pero en este caso dice me fue dado un aguijón. Y aunque no lo dice directamente, nos da a entender que Dios tuvo que ver en ello, no como un castigo, sino como un candado para evitar que en su vida ocurriera algo que lo pudiera perder del camino y del propósito por el cual Dios lo había rescatado. Ese aguijón o esa circunstancia cumple la función de Dios en él. Era detener el envanecimiento, era garantizarse que Pablo no se desbordara en vanagloria o en soberbia o fuera llevado por otros caminos ajenos a los del Señor. Dios permitió que ese aguijón fuera clavado en Pablo con la finalidad de atormentarlo y así evitar que se enorgulleciera de las extraordinarias revelaciones que recibió. Pero la pregunta aquí, ¿qué es ese aguijón? El aguijón es descrito como algo físicamente doloroso y limitante. No está alegorizando más que para describir el aguijón, pero él está hablando de una cuestión real, de una cuestión tangible, de una situación material, de este mundo, de esta dimensión. No lo espiritualiza. El significado del griego de la palabra aguijón es púa. Y parece que habla de forma simbólica, transmitiendo la idea de que ese aguijón flagela su carne por algún mal. No sabemos a ciencia cierta a qué se refiere Pablo, pero podemos suponer con ciertos elementos que habla de una enfermedad que él está padeciendo en su cuerpo material. Ahora, ¿qué tipo de enfermedad? Bueno, por el contexto y por la información que poseemos acerca de Pablo, podemos intuir con seguridad que es una enfermedad de sus ojos. Porque a raíz de su experiencia personal con Jesucristo en el camino a Damasco, Hechos capítulo 9, un gran resplandor de la gloria de Cristo lo hace caer al piso y lo ciega por mucho tiempo. Y aunque recupera la visión, no lo consigue totalmente. Tiempo después escribiría a la iglesia de Galacia lo siguiente: yo sé muy bien que de haberle sido posible, hasta se habrían sacado los ojos para dármelos. Gálatas capítulo 4, verso 15. Por eso nosotros afirmamos que el mal que aqueja y que aflige la carne de Pablo es un problema de su visión, de sus ojos.
Y dicen los que saben, que el dolor del nervio ocular es uno de los más fuertes que existen en la vida. Y debió ser un dolor o una molestia de dimensiones insufribles, al punto de tener que describirlo como un aguijón en su carne que lo atormenta. Hace algunos años yo escuchaba a alguien que decía, un especialista en estos temas, que tocar el nervio óptico implicaba mucho riesgo y responsabilidad, porque quien se atreviera a tocar ese nervio, aún fuera de la manera más suave y orgánica que se pudiera, causaría tal dolor en la persona que se desmayaría precisamente de la dolencia. Entonces, como podemos darnos cuenta, Pablo está viviendo una situación difícil. No todo eran triunfos espirituales, no todo eran glorias en sus vidas, no todo eran bendiciones que le rodeaban, no todo eran milagros o portentos, sino también atravesaba por momentos difíciles. Y la gente se daba cuenta, y él lo padecía y lo sufría. Y en momentos así, hermanos, como dice un canto, es el momento de hacer efectivas las tremendas promesas del Señor. En este caso en particular, el propósito era evitar que Pablo se formara una opinión acerca de sí mismo más alta de la que debiera. Pero también era evitar que los demás, quienes le rodeaban, quienes caminaban junto con él, también tuvieran una idea equivocada acerca de Pablo. Como decía hace unos momentos, Pablo sigue siendo humano y es tentado a envanecerse. Y Dios lo conoce. Y Dios sabe que lo que más conviene a alguien como Pablo para evitarle caer en semejante tentación es detenerlo a través de este aguijón. En cada uno de nosotros Dios está trabajando. Debemos estar confiados en eso. Dios no se olvida de nosotros. Y si creemos en Él y confiamos en Él, debemos estar seguros que esas negativas de Dios en nuestra vida cumplen una misión en nuestro carácter o nos prepara para cosas importantes. Así que no debemos extrañarnos cuando seamos sometidos a prueba, como dice Pedro, como si algo extraño sucediera. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 12. Es parte de la vida. Y Dios utiliza todas las cosas para nuestro bien. Y una negativa no debe ser interpretada ni como castigo, ni como falta de amor, o como que Él nos ha fallado. Él es inmensamente sabio, inteligente y conoce lo que es mejor para nosotros, aunque de entrada nos pueda parecer incomprensible. Pablo lo entendió. Pablo comprendió la naturaleza de su aguijón, supo por qué y sabía que había una razón que le explicaba a él y le traía confianza en el Señor. Ahora, nos toca a cada uno de nosotros entender los aguijones en nuestras vidas, que puede ser una enfermedad, que puede ser una crisis, que puede ser un problema, que puede ser una circunstancia adversa que nos hace a veces tirarnos al suelo y pedir bajada o pedir paz en el nombre del Señor. Pero debemos mirar en medio de todo eso que el Señor está obrando en nosotros y quiere formar en nosotros algo mejor de lo que somos hasta el día de hoy. La segunda razón o la segunda cosa que nos dice el pasaje de por qué a veces Dios nos da un no, además de cumplir un propósito en nuestras vidas, es porque es la oportunidad idónea para manifestar el poder de Cristo. Verso 9 dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. El aguijón de la carne de Pablo, es decir, en su carne, lo asemeja a ser abofeteado por Satanás mismo. Lo cual, imagínense, cómo debió ser esa dolencia en la vida de Pablo, que él dice que es como si Satanás lo abofeteara. No es que Satanás literalmente lo martirizara, eso sería una interpretación simplista y superficial, porque contradeciría la naturaleza de Dios, de que Él cuida de nosotros. Pero ante semejante sufrimiento, Pablo hace algo. No lo aceptó así como tal. De entrada no fue así como de, bueno, es un aguijón en mi carne y Dios quiere alcanzar un propósito en mi vida y sigo mi camino. No. A él le costó trabajo porque él sabía que era un proceso. No somos robots programables. Y entonces él dice que buscó el auxilio de Dios en circunstancias como esas. Y buscó a Dios y le pidió que le quitara ese mal.
Pero Pablo no lo hizo una vez. Pablo no lo hizo 2 veces. Pablo lo hizo 3 veces, dice verso número 8. 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. ¿Cómo debió haber sido la intensidad de ese sufrimiento, de ese aguijón en su carne, que el mismo campeón de la fe tuvo que suplicarle 3 veces al Señor que le quitara ese mal? Pablo, mejor que muchos, conoce las promesas y el poder de Dios, porque él ha sido testigo en más de una ocasión. Testigos que desafiarían la lógica y la razón de cualquiera. Es probable que en esos momentos vinieran a su mente las palabras del Señor Jesús que dicen: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Juan 14:13. Y muchas otras, donde él afirmaba que la fe lo puede todo. Es más, es probable que él mismo recordara sus mismas palabras cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Y que haya orado de esta manera, invocando tales promesas. Muchos así hacemos. En ese momento nos acordamos de muchas cosas, porque nos han enseñado, hermanos, que la oración todo lo puede y que todo lo bueno viene de Dios. Pero lo que no nos dice el texto, aunque existe la probabilidad de que sí haya sido, de que Pablo buscara respaldo en la oración de los hermanos, es decir, dijera: ayúdenme a orar, acompáñenme a orar, y echarle montón al Señor para que actuara pronto y bien, según lo que uno considera como bueno. ¿Qué pasó en estos tiempos de pandemia? Recibimos en más de una ocasión solicitudes de apoyo. Hermanos de diferentes iglesias, aún de nuestra propia congregación, que oráramos por personas que estaban enfermando de coronavirus y que estaban o en intubación o en terapia intensiva o con el uso del oxígeno. ¿Y qué hicimos? Responder. Pero detrás de todo eso había una idea de que entre más fuéramos, más duro le daríamos a la situación y el Señor respondería. ¿Pero qué creen? La realidad es muy distinta. Y no digo esto para desanimar el espíritu de oración, sino para que seamos claros sobre qué estamos parados. Porque Dios no siempre responde de manera afirmativa a lo que le pedimos. O no responde como nosotros creemos que debe contestar. Y Pablo, con todo lo que es Pablo, recibió un no como respuesta. Y Dios le dijo, verso 9, bástate mi gracia. Es todo lo que necesitas, mi gracia. ¿Qué clase de respuesta es esta? Una respuesta totalmente contraria. No solo a lo que pedimos y oramos, sino contraria a la cosmovisión que como cristianos evangélicos tenemos en relación de la oración y de la fe. Era como un baño de agua fría, y entonces cuando recibimos un no como respuesta, tratamos de racionalizarla preguntándonos, ¿por qué? ¿Qué hace falta? ¿Tenemos que orar más? ¿Tenemos que hacer algún sacrificio? ¿Algún tipo de negociación contigo? ¿Hay pecado en mi vida? Déjeme decir que en la mayoría de estas preguntas la respuesta es no. Sino como ya vimos, Dios quiere revelarnos algo acerca de Él, mediante eso que estamos viviendo. Tal vez Él quiere robustecer nuestra fe, acercarnos más a Él, pero sabe, en el plano de lo que estamos hablando ahí, Él quiere mostrarnos su poder. Verso 9 dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿En qué momento sería más evidente el poder de Dios? ¿Cuando estamos sanos o cuando estamos enfermos? ¿Cuándo sería más evidente la manifestación del poder de Dios? ¿Cuando somos pobres o cuando somos ricos? ¿Cuándo sería más idóneo el momento en el que el mundo pueda ver a Jesús obrando? ¿Cuando somos felices o cuando atravesamos por tribulación? Hermanos, el poder de Dios se vislumbra de mejor manera cuando las condiciones son adversas y cuando el individuo o los individuos o las iglesias son débiles.
Porque si el poder de Dios se manifestara cuando tenemos recursos, cuando tenemos salud, cuando tenemos juventud, cuando todo marcha bien, los que nos miran alrededor dirían, no fue Dios, fue su dinero, fue su salud, fueron sus amigos, fueron sus palancas, fueron otras cosas y no Dios. Dios quiere manifestarse a todas las personas. Esto significa darle gloria a Dios, que todas las personas se den cuenta quién es. Primero, delante de nuestros ojos. Él quiere que nosotros lo veamos actuar y que nos maravillemos y nos gocemos. Pero también Él quiere que quienes nos rodean vean de lo que Él es capaz de hacer en condiciones como las que está Pablo. Decía yo hace un rato, suele suceder que cuando se responde lo que pedimos, cuando nuestra situación que nos aflige se resuelve así como así, cuando la gente es sanada, son otros los que se llevan el reconocimiento. Por ejemplo, decir que sanaron porque oramos, ¿eh? Sí, hermanos, es muy sutil la línea que nos divide entre el testimonio y la vanagloria. Es porque oramos. Creo que esto ya lo hablamos hace unas semanas. Es porque oramos. Sanó porque oramos. Y porque fuimos muchos. Y porque le pedimos al pastor o porque le pedimos a fulano o a perengano que son bien espirituales. Por eso sanó. Pero no, hermanos. A veces decimos sanó por el médico. Lo llevaron con un médico. Es que se resolvió porque tiene buenas palancas. Es porque tuvo suerte. Es que fue la ciencia, es que fue la vacuna, es que fue el ungüento, es que fue otra cosa. Y Jesús se queda en el rincón del olvido, viendo cómo son otros quienes se llevan la gloria. Hermanos, y esto no debe ser así. Es precisamente en la debilidad donde el poder de Dios brilla más. Donde nadie se puede explicar cómo alguien en una situación o condición tal como la de Pablo puede salir adelante y además sentir gozo y no detenerse y no darse a la autoconmiseración ni a la lástima. Pero también me llama la atención que en medio de todo esto, ante la negativa de Dios, Pablo tiene una actitud sorprendente. Dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Notaron? De buena gana. Sin resentimientos, sin reclamos, sin recriminaciones. Pablo decide aceptar la respuesta de Dios porque sabe que sólo así se puede notar a Dios obrando en él. Hermanos, a veces estorbamos el actuar de Dios cuando actuamos con nuestras fuerzas o nuestros recursos. Él quiere mostrarse para que lo conozcamos más, de formas nunca antes conocidas por nosotros, y para que seamos testimonio al mundo de su poder, señalándolo a Él como autor de nuestro gozo y de nuestro bienestar, a pesar de lo que estamos viviendo. A mí siempre me conmueve y me desafía lo que Dios dice a través del profeta Habacuc, que dice, y aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me pondré triste en Jehová. ¿Dice así? No, dice, me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Podríamos parafrasear la expresión. Aunque fulano no sane, aunque el problema no se resuelva, aunque la crisis se agrave, aunque la pandemia se haga más, o aunque inclusive la vida me sea arrebatada, podríamos decir como Habacuc, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, cuando actuamos, cuando asumimos como débiles, como lo que somos, lo que Dios está haciendo, entonces el poder de Dios llega en medio de la aflicción y nos levanta para resplandecer la gloria de Cristo. Por último, la última razón por la que Dios a veces nos da una negativa, ya vimos, porque nos quiere mostrar algo, porque tiene un propósito que manifestar en nuestra vida, porque quiere mostrar su poder a nosotros y al mundo, pero también, hermanos, es porque es una bendición. Un no a veces es una bendición. Verso 10 dice, porque cuando soy débil, entonces
entonces soy fuerte. Ya vimos que Dios no responde positivamente a nuestras oraciones, porque Él tiene un propósito que alcanzar. Porque quiere enseñarnos más de Él y mostrarnos su poder y su amor. Él le responde a Pablo en el verso 9, utilizando la palabra de Dios para todos, dice: mi bondad es todo lo que necesitas. Dios no le está negando a Pablo su amor. Dios no le está tratando con desinterés, sino lo que quiere es que él pueda transitar por un camino distinto al que ya ha transitado, pero que además es un camino más profundo. En otras palabras, le está diciendo: yo soy todo lo que tú necesitas. No es que Pablo no necesitara la salud de sus ojos, sino es que Dios tenía un plan mejor. Y es ahí, hermanos, donde radica el cisma entre Dios y nosotros, es decir, donde se quiebran las cosas, porque tenemos ideas distintas acerca de lo que es bueno o es mejor con respecto a Dios. Escuchaba a un filósofo decir que el ser humano tiende a confundir felicidad con hedonismo. El hedonismo es la satisfacción personal, egoísta y en la carne. Y yo creo que en cierta medida todos somos hedonistas, porque nos gusta eso que nos agrada, buscamos eso que nos satisface. Y a veces tiene que ver con cosas sublimes. La estamos pasando re bien. Qué difícil es poder distinguir a veces si eso es felicidad o eso es hedonismo. La felicidad, mientras tanto, tiene que ver con la actitud ante la vida. Es ser generoso. Y cuando hay felicidad, permea no solo en la carne, sino en el alma y en el espíritu. Generalmente cuando nosotros oramos a Dios por alguna circunstancia, lo hacemos, pero lo que no sabemos es que no sabemos cómo orar adecuadamente. Creemos que oramos conforme a su voluntad. En la carta a los Romanos, Pablo dice: porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, Romanos 8:26. Creemos que lo sabemos y solemos pedir aquello que nos satisface y que trae paz al corazón, y no sabemos si eso es hedonismo o es felicidad. Pero lo cierto, hermanos, es que Dios quiere que nosotros, cuando andemos tomados de su mano, profundicemos en nuestro conocimiento de Él. Y por eso Él cuando oramos, no sabiendo cómo hacerlo, interviene a través de su Espíritu y nos muestra, o más bien adecúa nuestra oración a los principios divinos. Dice Romanos 8:26, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros. Es decir, yo oro algo y creo que lo que yo oro está bien, y por lo tanto yo espero la respuesta de aquello que yo oré. Pero como dice Pablo que yo no sé cómo orar, y el Espíritu sí sabe, Él traduce o adecúa mi oración delante del Padre y dice: mira, Él está pidiendo esto, pero creo que lo que realmente a Él le conviene es esto otro. Y entonces Dios responde a mi oración, y a mí me parece que es un no, o más bien es una negativa, pero en realidad lo que me está dando Dios es lo que yo necesito. Por eso, hermanos, es ahí donde decía yo, hay algo que se rompe entre Dios y nosotros. Porque a veces cuando ya nos viene la respuesta a lo que hemos pedido, no la aceptamos porque decimos: esto no fue lo que yo pedí. Yo no pedí esto. Yo pedí salud y me da enfermedad. Yo pedí riqueza y me dio pobreza. Yo pedí armonía y tengo guerra. Yo pedí vida y me dio muerte. Y entonces es ahí la lucha, hermanos. Y no miramos eso como una bendición, sino que nos resistimos como gatos panza arriba y empezamos a luchar en nuestro interior contra Dios, tratando de entender y de desgastarnos, y le decimos: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces empezamos a sufrir. Y sufrimos de manera estéril, inútil, porque las cosas ya están hechas. Pero Pablo nos da un remedio para eso. Y Pablo nos dice que la manera en la que nosotros podemos resolver ese conflicto entre la respuesta de Dios y nosotros es abandonándonos completamente a Él. Es bajar la guardia, es dejar de pelear contra Dios por aquello que Él nos ha negado.
Yo antes no había escuchado mucho este concepto hasta que conocí a un hermano en la fe. Y siendo sincero, a mí me sorprendía su reacción ante las circunstancias de su vida, que eran muy graves y difíciles. Pero ver su actitud, ver su fuerza y su esperanza, realmente me llenó de curiosidad diciendo, yo quiero eso que él tiene. Ya conozco a Jesús, pero yo veo que él tiene algo que a mí me hace falta. ¿En qué consiste abandonarse? Es algo que puede parecer muy sencillo y alguien podría decir, pues si yo ya estoy en manos del Señor, ¿de veras? Estar en manos del Señor implica confiar en que lo que Él decide está bien y no le vas a recriminar, ni le vas a reprochar, ni se lo vas a echar en cara, ni lo vas a cuestionar. Hermanos, déjeme decir que cuesta trabajo abandonarse completamente y dejar de pelear en el Señor. Es aceptar que todo lo que viene de Dios es bueno, es incuestionable y que además es un desafío para seguir creyendo en Él, pase lo que pase. Pablo lo acepta y dice ahí de buena gana. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible? No, hermanos, no es posible. Es imposible y eso es precisamente lo que hace maravilloso el camino de la fe. Él comprendió el carácter de Dios y las palabras de Jesús, de que Dios siempre nos bendice cualquiera que sea su respuesta, hasta un no resulta ser una bendición. ¿Por qué? Y pregunta, ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Lucas 11, de los versos 11 al 13. El Señor nunca nos va a dar algo que nos dañe, que nos lastime o que nos perjudique. El secreto, mi hermano, está en abandonarse en Dios y en sus planes. ¿Cómo nos abandonamos, hermanos? Primero, confesando nuestra verdadera naturaleza. Soy débil. Soy débil porque Pablo dice, soy débil. Y estas palabras, además de encerrar una gran verdad, hay un gran descanso. Dejar de tratar de sostener en nuestras manos lo que no podemos sostener. Tratar de resolver lo que no podemos resolver y entregárselo completamente a Dios y decir, Señor, ahí está. Tú sabes la mejor manera de actuar y de resolver las cosas. Cuando hacemos así, hermanos, se los aseguro, entonces se manifiesta una fuerza sobrenatural de Dios y se cumple lo que dice el verso 10, porque entonces soy fuerte. Fuerte no es aquel que echa manos de lo que tiene, sino aquel que se derrota ante Dios y le entrega sus problemas y le dice como nuestro maestro, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y voy a decir una palabra que en el argot cristiano a muchos no les gusta. Y tal vez habrá otra, pero en este momento no se me ocurre simplemente decir que cuando así hacemos, hermanos, mágicamente sucede el milagro. Cuando dejamos realmente de llevar sobre nuestra espalda eso que no podemos. Cuando admitimos y aceptamos que somos débiles o cobardes o incapaces o que no tenemos voluntad o disposición para las cosas, es cuando entonces el Señor dice, es que en tu debilidad se manifiesta el poder de Cristo. Y entonces hacemos nuestras las palabras de Pablo, soy débil, pero entonces soy fuerte. Christina Groff comparte sus luchas contra el alcohol a través de su libro Sed de Plenitud. Y ella ahí ilustra una historia que le sucedió para ejemplificar la manera de cómo abandonarnos en el Señor. Ella dice que en una ocasión fue a la feria, fue al parque de diversiones. Y junto con alguien, no recuerdo si una hermana o un familiar o una amiga, decidieron subirse a la montaña rusa. Y que iban emocionadas mientras el carrito iba sobre las pendientes hacia arriba. Emocionadas de lo que serían las bajadas. Y de pronto cuando llegaron a la cima, la emoción creció más y más. Y de pronto cuando vinieron las bajadas a gran velocidad, dice Christina Groff que ella se agarró de donde pudo, con gran fuerza resistiéndose a las cosas y a la fuerza que le causaba la caída libre de esas bajadas en la montaña rusa.
Y aún en medio de su esfuerzo, de su gran esfuerzo, pudo mirar que su acompañante lo estaba disfrutando. Levantaba los brazos, gritaba desaforadamente, se reía de manera irracional y lo estaba disfrutando. Cuando llegaron al final del viaje, ella sentía el cuerpo adolorido por el enorme esfuerzo de sostenerse de los tubos, de los barrotes, de los cinturones. Pero su acompañante iba feliz y relajada porque realmente lo había disfrutado. ¿Cuál es la enseñanza? Dice Cristina Groff. Ella dice que la vida es como una montaña rusa, en donde a veces nos emocionamos con cualquier cosa, pero las bajadas son esas crisis en la vida que a veces nos hacen sentir mal, y en lugar de soltarnos como lo hacía su acompañante, hacemos lo que ella, nos agarramos de donde ponemos, ejercemos tensión en los músculos del alma, del cuerpo, del espíritu, y nos resistimos a todo aquello que está sucediendo, cuando tal vez lo mejor que podríamos hacer es soltarnos y dejarnos ir. Hermanos, cada uno decide cómo vivir las bajadas de la vida, que son los momentos difíciles. Puede hacerlo usted agarrándose de donde pueda, con sus fuerzas, con sus músculos, con sus pensamientos, con sus emociones, con sus culpas, con sus recriminaciones. O puede simplemente dejarse llevar y entregárselo a Dios para que sea Dios quien decida lo que es mejor. Al final de cuentas, la decisión está en uno. Quiero terminar diciendo que las oraciones a las que me he estado refiriendo y que reciben un no como respuesta de parte de Dios, no son aquellas que podemos denominar como frívolas, vanas o egoístas. Señor, quiero un coche. Señor, quiero un viaje. No, hermanos. Me he referido a esas situaciones sinceras, honestas y necesarias en nuestras vidas. Una crisis financiera, una crisis de salud, una crisis matrimonial, una crisis con los hijos. Muchas de ellas. Hace algunos años tuve una acalorada discusión sobre esto, con una persona que afirmaba que toda oración hecha con fe en el nombre de Jesús siempre recibe una respuesta afirmativa de parte del Señor. De no ser así, era porque había o falta de fe o pecado no confesado. No estuve y no estoy de acuerdo con esa manera de mirar la fe, porque mal enseña un camino. Le mencioné a esta persona a Pablo como una excepción a la regla de lo que él estaba afirmando. Y al final de nuestra discusión disque teológica y no tener argumentos, este hombre concluyó diciendo de manera tajante que si Pablo no había recibido lo que esperaba, era porque estaba pidiendo de manera egoísta y para sus deleites. Eso me deja en claro que existe un pensamiento muy arraigado entre los creyentes que Dios es una especie de genio de la lámpara que está aquí solamente para cumplirnos los deseos o para darnos un tipo de fuero y que no nos pase nada. Y que simplemente con recitar palabras mágicas o teniendo acciones específicas obtendremos siempre un sí como respuesta. Pero hermanos, el reino de Dios no es así. Y reitero, el reino de Dios no es así. Jesús también nos da un no como respuesta cuando le pedimos algo. Y está bien. Un experto en sufrimiento, Job, el patriarca, nos pregunta de manera retórica: ¿aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Job 2:10. Hermanos, eso que a veces nosotros identificamos como malo después de orar y que es una respuesta de Dios, cumple un propósito en nuestras vidas: fortalecer nuestro carácter, acercarnos más a Dios, conocerlo más íntimamente, quebrantar nuestro orgullo, depender más de Él, no sé, infinidad de propósitos. Sirve para mostrarnos el poder de Dios, porque el poder de Dios brilla más ahí cuando hay debilidad, pero además lo hace para bendecirnos. Y voy a decir algo, hermanos, a veces hasta morir se puede traducir en una bendición. Yo le invito a que usted siga orando, pero le pido que lo haga como un débil, como alguien que necesita siempre la ayuda del Señor.
despojado de toda soberbia y vanagloria, despojado de toda idea preconcebida y de alguna expectativa mágica, porque Dios le puede dar un sí, pero también Dios le puede dar un no. Pero ese no que Dios nos da, debemos traducirlo como algo que está bien. Deje de luchar por tratar de enseñarle a Dios lo que le conviene y reciba de Él la fuerza y la serenidad que necesita para seguir viviendo feliz. Jesús le ama y ese amor que siente por usted y los suyos nunca, nunca dejará de ser. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por la vida que nos das, pero sobre todo te damos gracias por Jesús, porque es mediante Jesús la manera y la forma en la cual nosotros, Señor, podemos acceder a estas verdades eternas. Te queremos pedir en esta hora, bendito Dios, que tengas a bien perdonarnos y a veces de manera altiva hemos querido decirte a ti cómo tienes que hacer las cosas. Ayúdanos en nuestra pequeñez y en nuestra debilidad a tener comunión contigo y saber distinguir los tiempos y las formas y asemejarnos cada vez más a la imagen de aquel que es nuestro modelo y se llama Jesús. Ayúdanos en medio de nuestra aflicción. Fortalécenos, Señor, y concédenos siempre de tu paz y de tu serenidad para mirar las cosas con la objetividad que tanto se necesita. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hermana, amigo y amiga, los dejamos con este canto de alabanza y estamos aquí a la distancia, pero también recuerde que tenemos reuniones ya presenciales. Dios le bendiga, hermano. Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien.